Buenas tardes, queridos oyentes, en una nueva tertulia con motivo del 50 aniversario, en esta ocasión titulada Proyectos más allá del centro educativo, en el que el tema de hoy, se preguntarán por qué se llama así, es porque vamos a hablar de cómo no solamente se trata de dar clase en el aula, sino cómo hay proyectos como los que vamos a hablar, que abren el centro al mundo, que abren pues, a otros países, como ahora veremos. Y para ello pues contamos con la presencia de don Javier Plaza, concejal de Cultura. Buenas tardes. Juan Antonio Gómez, antiguo profesor del centro y que fue pionero en proyectos como Bilingüe, Comenius, diversos proyectos, Viaja Masella, ¿no? Hola, Buenas tardes. buenas tardes. Y doña Paquita Mendoza, profesora actual y anterior coordinadora del programa Erasmus en el centro. Bajo su dirección obtuvimos el sello de, ¿no? El sello de calidad, la acreditación. La acreditación Erasmus Plus Sí, del centro. hasta 2027. Hasta por verdad, 2027, de 2021 a 2027. Y también pues participante en proyectos como los que veremos ahora de Bilingüe, Comenius y luego Erasmus. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, pues como decía antes, pues se trata de hacer pues una breve visita en el tiempo, en estos años, cómo ha ido evolucionando desde aquellos primeros intercambios, ¿no? Por ejemplo, Javier Plaza le vivió como alumno, ¿no? Que sobre todo había en francés, ¿no? Había intercambios con otros países. Sí, había en francés y a nivel particular también había gente que se... Claro, gente de familias pudientes, de familias con una economía, con gente de dinero, se iba a Estados Unidos incluso a hacer un año de instituto o de carrera universitaria. Pero no estaban los proyectos, los Erasmus, como llamamos ahora, no estaban tan instaurados como ahora, no estaban tan desarrollados como está ahora, ni la gente tenía tanta facilidad como se tiene ahora. Antes sí se hacía, sobre todo a Francia. En la época mía estaba Pepita Ortega, que era profesora de francés, y hacían algunos a Francia, pero es verdad que antes eran más las familias los que hacían el intercambio a casas de extranjeros y hacían un curso escolar completo en el extranjero, pero nada tiene que ver los intercambios que se hacían antes con lo que se hacen ahora. Y bueno, he olvidado mencionar como otros proyectos como el eDwinning, que también existen, también llevan varios años y no conlleva viajar a otros países, pero sí mantener contacto pues a nivel de internet, ¿no? En videollamadas con otros países, y eso continúa hoy día. En el curso 2000, si no recuerdo mal, el curso 2010-2011 fue cuando comenzó el programa Bilingüe en este centro, en el que éramos participantes, pues tanto Juan Antonio como Paqui como yo, que le dábamos nuestra asignatura ANL. Y entonces, aparte de ese germen de empezar con el bilingüe, se da esa coincidencia de que fue Juan Antonio quien comenzó con el campamento bilingüe en Riosba. Sí, la verdad que tuvimos la suerte de iniciar aquí los cursos bilingües, lo cual dio pie a varias cosas, no solamente a los campamentos bilingües en Riópar, en la toma del agua, sino que en los primeros años yo intenté participar en ciertos proyectos Comenius, como fue Interacting in Dublín, donde hice un curso de drama para mi asignatura, drama y aplicación teatral en educación física, y allí fue donde yo conocí a Dan Romascu, que era otro coordinador de un instituto rumano, y fue él, la verdad, el que me propuso el realizar un intercambio, un comenius. Y recuerdo que abundó en el tema de que siendo un país con pocos recursos como era Rumanía, pues tendríamos muchas más posibilidades de sacar adelante ese proyecto. Y a partir de ahí empezamos a movernos. Y recuerdo que el título del proyecto Comenius de Rumanía era Healthy Eating and Traditional Food. Y entonces, bueno, eso fue en 2013. Y también empezamos con los cursos, no recuerdo los cursos o los campamentos de bilingüe en Riópar, no sé en qué año exactamente, pero sí a partir de esa fecha, donde intervino, me ayudaron también en ello
pues Gregorio departamento también. de tecnología, Gregorio, Empieza a saber después. y era una semana en donde acompañábamos a los chicos de bilingüe, los dejábamos allí y allí monitores que eran pues nativos o no, pero que se ocupaban de hacer una serie de talleres con los chavales del instituto. La verdad que era tan emocionante que recuerdo que las despedidas eran lacrimógenas. Los chiquillos al despedirse no solamente del profesorado o de los monitores que había allí, sino también de los compañeros que habían hecho de otros colegios e institutos, pues era muy emotivo. Y de allí pues surgieron amistades que yo creo que alguna permanecerá porque se escribirían, se contactarían a través de redes, ¿no? Que sigan aún en contacto. Sí, yo también participo con esos primeros convenios. A ver, sí, mi experiencia en Comenius se inició con Juan Antonio, en ese Comenius bilateral, porque había habido uno antes en el centro. Sí, que ahí estuve yo. Participaste tú, Pedro, y Salmon lo Spring. vas a contar tú ahora mejor que nosotros, pero previamente al Comenius de Rumanía, que fue bilateral, había habido un Comenius que lo había iniciado María José Molina, con 4 países, ahora lo cuentas tú, Pedro, porque estás más informado, que habla en torno al agua. Sí. Y luego yo me inicié con Juan Antonio en ese programa que fuimos a Tulchea. Sí, sí. A Tulchea, Al que Instituto está en el Delta. Constantin Galbenea. Sí. Y bueno, pues aquello fue el inicio de un gran viaje para el instituto. Nos costó sacar los alumnos porque los padres eran un poco reticentes a enviar a sus hijos 9 días a Rumanía. Lo conseguimos. Fueron una experiencia inolvidable. Yo tuve la oportunidad también de acoger cuando ellos vinieron aquí en mi casa a una chica y aquello fue pues muy enriquecedor porque es un país muy diferente, unas costumbres muy diferentes y bueno, pues ahora yo recuerdo que había chicos que vivían en mansiones con jacuzzi y otros que vivían en casas paupérrimas. Las diferencias sociales eran muy... Las diferencias sociales eran muy acentuadas. No de clase media. Y allí se entremezclaban niños muy ricos con niños muy pobres y fue una gran experiencia para nuestros alumnos. Y luego el Comenius pasó a ser Erasmus, porque el Erasmus había empezado en la universidad y se trataba de que España se sintiera, que los alumnos españoles se sintieran alumnos europeos, de integrar y integrar también la acción educativa, puesto que las fronteras en cuanto a vivir y a trabajo se habían venido abajo y no había fronteras, por lo que en la educación tenía que pasar lo mismo. Aquello empezó con la universidad, funcionó muy bien, y entonces la pasaron a los institutos. Y en nuestro instituto, como ya teníamos esa práctica de Comenius, pues nos embarcamos en los primeros Erasmus, que el Erasmus no solo es para los alumnos, también es para los profesores, es para el personal del centro y tiene muchas ramas, ¿eh? También hay para asociaciones sin ánimo de lucro. Y nosotros empezamos, yo como coordinadora empecé con un Erasmus de cursos para profesores, porque debíamos aprender nuevas metodologías y entonces pues Pedro también participó en ese... Sí, estuvimos, bueno, con Dionisio hicimos otro en Berlín, sí. Y luego ya surgió lo de la acreditación, porque claro, cada vez que había que solicitar un proyecto Erasmus, había que hacer un proyecto enorme, muy trabajoso, y en el que había que desarrollar pues que emplear mucho trabajo. Entonces dijeron, bueno, pues aquellos institutos que ya llevan una trayectoria, que han participado en muchos programas, que han hecho muchos proyectos, ¿para qué tienen que estar todos los años sobre cómo se van a organizar, cuál es su forma, si eso es siempre
lo mismo. Entonces, pues nos embarcamos nosotros a pedir la acreditación, que suponía que si te acreditaban, pues te financiaban 5 años de proyectos de movilidades. El proyecto Erasmus cambió. La diferencia principal entre el convenio y el Erasmus es que el Erasmus es un proyecto de calidad de un centro, que tiene unos objetivos de mejorar ciertas cosas en el centro. Y esa mejora se lleva a cabo a través de movilidad de a países extranjeros de nuestros alumnos, de acoger alumnos, de cursos para profesores, de posibilidad de que profesores visiten otros centros para dar clase o para ver cómo se da clase, o de job shadowing que se llama, o incluso también para dar clase. También existe la posibilidad de enviar alumnos a una corta movilidad de aprendizaje, que de a lo mejor 2 meses, a otro centro educativo. En fin, eso abre la puerta a muchas posibilidades y nosotros pues lo echamos, tuvimos la suerte, pero bueno, no tantos, había un trabajo muy fuerte de un equipo, de un montón de profesores ahí detrás, nos lo dieron y todavía lo tenemos y nada, pues gracias a eso se están llevando muchas movilidades. Fuimos a Portugal, hemos ido 2 veces a Sintra, hemos ido a Milán, hemos ido a Nápoles, hemos ido a Alemania Norte, Alemania Sur, este año creo que van a las 2 Alemanias y a Lituania, creo, o a Eslovaquia, no estoy muy segura. Eslovaquia. En fin, eso abre un mundo a los alumnos y a los profesores y a todo el centro, es muy maravilloso. Y no solo tenemos esa experiencia de que se comunican con otros países, sino que se da publicidad al pueblo. Entonces, por eso hemos invitado también a Javier Plaza, porque cuando hay movilidades, lo primero que hacen es una visita de ese equipo de alumnado de grado con el ayuntamiento, que lo recibe a alcalde, autoridades, tanto aquí como en el país anfitrión, cuando van. Entonces, ¿cómo la experiencia? Que viene un grupo de Erasmus, independientemente del país que sea, lo normal que se suele hacer es abrir la puerta del ayuntamiento, la que conozcan, se hacen la presentación en el salón de pleno, conocen al alcalde, conocen un poco el funcionamiento de cómo está estructurado dentro del ayuntamiento. Y bien desde la Concejalía de Cultura o más también desde la Concejalía de Turismo, lo que se hace es se visitan diferentes puntos del municipio de Torre Pacheco, del pueblo de Torre Pacheco. Se suele hacer una visita por el centro, conozcan los sitios más emblemáticos, los edificios más tradicionales de nuestro pueblo. Se suele hacer también bastante excursiones al Cabezo Gordo, donde se conoce pues, la cima de las palomas, toda la flora, la fauna, toda la historia que tiene el Cabezo Gordo con el hombre del Neandertal que se descubrió allí. Se suelen visitar exposiciones como la de Manuel Fruto, que tenemos en el Ayuntamiento Antiguo, en lo que es la oficina de turismo ahora. Y la verdad es que los chicos cuando vienen, conocen nuestro pueblo, se quedan encantados porque es un pueblo pequeño, desconocido para quien viene desde el extranjero, pero con un enorme potencial, con una diversidad cultural que hay y arquitectónica y de todo, y los alumnos que vienen se van encantados por cómo nos acogemos y por cómo es el pueblo y cómo se vive aquí, cómo es el ciudadano de Torre Pacheco. Claro, también es una forma más de hacer turismo local, y porque incluso siempre de la oficina de turismo pues hay algunos detalles, casi siempre hay un intercambio de regalos. Claro, eso siempre es tradición ya que se lleven algún detalle del pueblo de Torre Pacheco, y quién no dice que en un futuro esos estudiantes que vienen aquí a visitar nuestro pueblo de intercambio de Erasmus vengan de vacaciones o sus familias conozcan, porque Torre Pacheco al final todos los países europeos, gran parte de los países europeos es conocido por el clima, por el turismo que tenemos, por la gastronomía que hay, pero una vez que conocen la zona del sureste de España, Torre Pacheco, el Mar Menor, todas las playas que tenemos aquí, bueno, ¿quién dice que los periodos vacacionales de esa gente con el paso del tiempo no sean aquí? Ya ha ocurrido, ¿eh? Que ya vuelven después. No, y Fer, sí, porque cuando fuimos a Milán hubo 2 o 3 alumnos que estuvieron muy bien en su familia y todo. Luego vinieron los
el alumno, ¿no? El hijo pero luego vinieron la familia y han venido 2 veranos ya. De 2 familias que conozco, han venido las 2 familias de veraneo aquí. Pues lo cual quiere decir que se llevan una experiencia muy bonita en Torre Pacheco y que vuelven. Y claro, efectivamente, que tenemos bondades que tenemos que vender y que sabemos vender para la gente que viene de fuera. A mí en concreto, por ejemplo, de ese primer convenio que hubo que fue multilateral, porque eran varios países, estaba Portugal, España, Austria, Italia y Grecia. Éramos 5 países, pues duraba 2 años, del curso 2010 al curso 2012, el 2010-2011, 2011-2012. Pues ahí me acuerdo que luego profesores de Portugal, por ejemplo, estuvieron viniendo varios años a del curso a la Alcázar de Aranea con la familia, que les gustó esto y el clima, entonces venían. Y de ahí, tomando el hilo de lo que decía Paqui, de que costó llevarse gente a Rumanía, ¿no? Nosotros cuando empezamos, que lo llevó, que el artífice fue María José Molina, que era directora entonces, pues estábamos varios, Antonio Dorado y yo, y pues costó sobre todo para ir al de Grecia. ¿Por qué? Porque en Atenas, y era cuando estaban allí quemando contenedores, era cuando Alemania y los hombres de negro, ¿no? Y entonces habían apuntado varios, se borraron, y nos fuimos María José y yo con 2 alumnas que eran la única valiente que dijeron de ahí, porque los otros les dio miedo, porque 2 días antes estaban quemando la puerta del Parlamento griego. Entonces, pero estuvo muy bien, fue una visita muy chula. Bajamos al canal de Corinto, vieron un montón de cosas que de hecho, aprendieron. Uno de los socios que tenemos ahora en el Erasmus es uno de los países que vosotros visitasteis, ¿no? El de Alemania. Sí, que era el intercambio que se hacía de alemán. Ah, sí, cierto, es verdad, no, que me he equivocado, porque claro, había un intercambio con Alemania en particular, que lo hacía Olvido, Erasmus, que lo hacía Olvido Carretero, y ese intercambio se reconvirtió al proyecto Erasmus y ahora siguen colaborando con ellos en un instituto que está al norte, casi ya la frontera con Dinamarca. Sí, está con el mar del norte, sí. Son centros diferentes, porque el centro era un centro comarcal, como era este centro en su inicio, que venían de varios pueblos hasta de fuera del municipio, y allí pues, cuando estuve pues iban desde diferentes pueblos porque tenían residencia, se quedaban a dormir allí pues toda la semana. Sí, algunos de nuestros alumnos se quedaban allí en la residencia. Yo también quiero remarcar que sin la colaboración del ayuntamiento hubiera sido mucho más difícil llevar a cabo muchos de los proyectos, porque cuando tú pides un proyecto, la Comunidad Económica Europea, o sea, la Unión Europea, te exige darle difusión y que eso tenga que se expanda al pueblo. Y esa difusión y ese colaborar con el pueblo no lo facilita el ayuntamiento. Yo cuando la primera vez fui a decir que necesitaba ayuda, se me abrieron todas las puertas, y eso hace ya 5 o 6 años, se me abrieron todas las puertas, me dijeron lo que quieran, donde quieran, se hizo un reportaje, vinieron aquí, ellos le abren las puertas, los reciben, y la verdad es que nos facilitan las visitas al Cabezo Gordo, a Antife, a otros. Eso es importante, y eso en las grandes ciudades quizás no lo tienen. Eso es un punto extra para nuestro centro y para nuestro pueblo. Sí. Es verdad que la cercanía que tiene un pueblo no la tiene una ciudad. En muchos aspectos, ¿no? Y ese es uno de ellos. Y el que el ayuntamiento tenga las puertas abiertas para todos los ciudadanos, como tiene Torre Pacheco, en una ciudad grande eso no pasa. Y el ayuntamiento no solo colabora o siempre está muy involucrado con toda la comunidad educativa o en los Erasmus con este caso, sino que también la gente que está estudiando en Torre Pacheco que sale fuera a hacer Erasmus, el ayuntamiento actualmente tiene una dotación económica de 12.000 euros para todos aquellos estudiantes, ayuda
a que vayan a hacer Erasmus fuera de... Bueno, o sea, que no claro. solamente ayudamos al instituto, en este caso, cuando recibe los alumnos de países extranjeros, sino que también se ayuda a que el ciudadano de Torre Pacheco o el estudiante de Torre Pacheco pueda participar en Erasmus en países europeos. Aparte, yo creo que también hay que ver la actitud del centro, porque al principio se recababa la ayuda de todo el profesorado, porque los profesores que estábamos implicados en el proyecto convenio que fuese, tanto el de Berlín como el que fuese, el proyecto, el centro tenía que cubrir pues los huecos que nosotros... Claro, con guardias. ¿Por qué? Porque estábamos muchísimo tiempo con profesorado y alumnado extranjero y entonces se quedaban nuestras clases vacías, ausentes de profesorado. Por tanto, los profesores de guardia tuvieron que redoblar su esfuerzo. Claro. Por tanto, la disposición del centro para ayudar al profesorado en ese sentido es importante. ¿Por qué? Porque si no es complicado realizar cualquier proyecto, ¿sabes? Claro, que no solamente son los profesores, como nuestro caso, que iban con los alumnos fuera, sino los que estaban allí y tenían que estar de guardia porque el resto del grupo estaba allí. Entonces, para que la idea continúe. Yo recuerdo que Paqui teníamos que ir a alguna cooperativa o algún semillero a enseñarle pues los productos, cómo se hacían, cómo se germinaban los productos aquí en la región, y pues el resto de profesores tenía que ocupar o la plaza de Paqui o la mía, Claro, o la sí. de Isi o la de Pablo, que fueron A ver, los profesores claro. que intervenimos en aquel momento. Eso requiere una organización del centro para que la actividad lectiva pues no se vea afectada, claro. Y luego también hay otro, Pedro, no sé si lo iba a decir tú, que también hay una inversión lingüística en cuarto de la ESO para los bilingües que van a Dublín. Sí, bueno, ahora iba a seguir comentando con eso, hablando de viajes de estudio. Por ejemplo, tenemos que hoy, por ejemplo, si oyen ruido de fondo, que creo que no, es porque tenemos aquí la jornada de puertas abiertas con el profesorado. Entonces, pues están entrando los padres, estamos en la biblioteca del centro, por eso, para que nos vean un programa en directo con Radio Municipal de Pacheco y que nos vean aquí, pues los padres, que es un centro vivo, que participa. Entonces, en la reunión de padres ya les hemos comentado que no solamente está el campamento bilingüe en los primeros años de la ESO, sino que ahora tenemos inversión lingüística en Inglaterra o en Irlanda, pero sobre todo es Irlanda. ¿Por qué? Porque se pueden ir con el DNI, la misma moneda, entonces Claro. es más fácil. Y este año se va a hacer también, son cuartos de la ESO, y entonces se van a ir a Dublín, y es una buena opción. Y luego, pues, también están los viajes de estudio, que no solamente está el de primer bachillerato, sino que está el de cuarto. El de 8 de octubre se van a Grecia, creo que es. Entonces tendrán que hablar en inglés, porque griego no sabe ninguno. Yo considero que es una ventana de cultura y de apertura todos estos proyectos. ¿Por qué? Porque la educación no solamente se reduce a estar en el aula, a multiplicar, a sumar, a saber lo que es una oración, sino que cuando tú te vas al extranjero y ves la situación en la que viven una serie de familias, ves las relaciones familiares, ves el paisaje, el entorno, la ciudad, las costumbres, el contraste tan enorme, en este caso que pudieron observar nuestros alumnos en Rumanía. Como dice Paqui, que había unas diferencias enormes. Problemas que tuvimos allí, por ejemplo, con alguna alumna que tuvo un problema médico y tuvimos que acompañar al hospital. Sí, yo me quedé la noche. Sí. Y ver la calidad de la sanidad allí con relación a la española. Había una diferencia, era abismal. Y eso que yo creo que intentaron tratarnos de la mejor manera, colocándonos en una especie de apartado, etcétera, etcétera. Pero el enriquecimiento, por ejemplo, cuando hicimos nosotros el viaje
a Berlín, el conocer gente nueva, el conocer una cultura diferente. Que nosotros tuvimos partida doble, porque fue cultura alemana y cultura turca, porque estábamos en el barrio turco. Sí que estábamos los tres en el barrio turco, ahí no era alemán, era turco. Ningún problema. Y turco no hablabais, ¿no? No, oye, pero muy bien, nos criamos allí. Además hicimos un curso sobre migración. Migran and refugees, que era cuando llegaban los sirios ahí. Exactamente. Como Berlín es que es una ciudad muy cosmopolita, muy atractiva y muy acogedora. Berlín es, yo creo que es la ciudad de Europa, es la que mejor acoge a los emigrantes. Y es verdad que yo creo que hay una premisa en toda Europa, y es que al estudiante de Erasmus se le trata bien. Se le trata bien, porque al final estamos viviendo cada vez en un mundo más globalizado, y ¿quién dice que el estudiante de aquí no va a trabajar en aquel país en un futuro? Es decir, las fronteras ahora mismo están abiertas, cualquier estudiante, igual que puede estudiar en cualquier país, puede trabajar en cualquier país. Las empresas cada vez son más internacionales, y al final es muy enriquecedor, como tú decías, el que una persona, un alumno vaya a estudiar y conozca otras culturas y otras formas de trabajar y de vivir de otros países. Al final puede comparar, puede valorar y puede decidir qué quiere para su futuro, y seguro que su carrera profesional es muy diferente, conociendo y con tanto enriquecimiento como tiene, que como estábamos nosotros antes, que conocíamos aquí lo que era el aula. Y hablando de los viajes de estudio, cuando estábamos estudiando en mi época, los viajes de estudio eran autobús por España. Hacer en aquella época un viaje al extranjero en un avión, yo me acuerdo cuando estudiábamos, que era el plan antiguo, que era primero, segundo de BUP y COU. Estando nosotros en segundo de BUP, salió un viaje a Italia. Se fueron unos pocos alumnos y aquello fue la panacea. Vamos, dile ahora tú a un estudiante de instituto que está terminando el bachillerato, vamos a hacer un viaje de estudio a Madrid o a Galicia, como digamos nosotros, y dice, pues no me voy, o me voy al extranjero o no me voy. Y todo eso cambia mucho, y afortunadamente es muy enriquecedor para los estudiantes. El viajar abre la mente, el viajar hace que cambies de opinión con relación a la gente. Y aparte yo creo que es una costumbre y un uso que debe continuarse. De hecho, Europa apunta a eso, ¿no? A continuar con este tipo de programas. Que dan relaciones y que lo que se fomente sea ese espíritu europeo, que es también el espíritu de Erasmo de Rotterdam, pues se llama Erasmus. Ese espíritu viajero, tal. Exactamente. A ver, es que de hacer Europa. no es solo viajar. Es que eso requiere un trabajo colaborativo con el instituto al que tú vas a ir y a los que vas a coger, un trabajo colaborativo previo para preparar una serie de... Pues, normalmente hay un tema. Entonces no es solo ya el viajar, es aprender a trabajar en equipo, es conocer otras culturas, es... trabajar con personas que hablan un idioma diferente al tuyo. Entonces, el colofón es el viaje, pero antes del viaje hay un trabajo de los alumnos preparatorio, y Pedro lo sabe muy bien porque él trabaja con proyectos de twinning también, y eso es algo... Que nosotros cuando estudiábamos ni nos podíamos imaginar. ¿Eso qué hace? Pues que cuando tú tienes 25 años y terminas y no tienes trabajo aquí, no te da miedo salir a buscar trabajo fuera, porque tú has estado trabajando ya con gente de fuera, has conocido otros países, ya ese miedo que teníamos nosotros cuando salíamos, me voy a trabajar a Francia, y te daba pues miedo porque no conocías. Eso es, ya estos alumnos no a ver, no quiero decir que no lo tengan, pero es otra cosa. Sí, su mentalidad es diferente. Abundando en la idea que dice Paqui, es cierto, alumnos bilingües nuestros que yo conozca, hay gente trabajando ya en Alemania. Terminaron sus estudios, su preparación, tanto formación profesional o académica, y aquí tienen... o tuvieron ciertos problemas para el mercado laboral, y ¿qué han hecho? Pues abrirse, pero ¿por qué? Porque no tenían miedo ninguno, y me parece muy bien. Yo lo tengo en mi familia, el caso de mi sobrino. Mi sobrino con nosotros, y aquí se estaba trabajando, pero no tenía oportunidad, y entonces en Alemania le surgió suerte que tenía, que sabía hablar inglés bien, que
dominaba bien la lengua y allí no tuvo ningún problema. Entonces allí tiene la suerte de estar preparándose en alemán, aparte de su trabajo, le pagan las clases en alemán. Es decir, que todos estos programas de alguna manera han servido para abrir puertas a la gente, que no es poco, cuidado. Yo creo que es la dirección en la que se sí. Y luego otros, como decía Baggy, los programas eTwinning son también maravillosos porque tú conoces gente de otros países vía online, que luego de ahí, que no descartas que en un futuro pueda haber proyectos de Erasmus, porque de ahí han surgido otros, varios socios han salido de ahí. Y yo, de hecho, estos últimos años estoy siendo fundador con otra compañera turca, que no nos conocemos en la vida real, pero sí nos conocemos a través de internet, y llevamos ya varios años creando proyectos entre los dos, en los que participan no solamente Europa, sino que participan países invitados, como puede ser Islandia, Turquía, Jordania, estamos un montón de países, y de hecho ando ya varios sellos europeos de premio por eso. Y como anécdota, pues antes del descanso, porque hacemos un breve descanso, como anécdotas citar que cuando empecé ahí en el 2007 con los eTwinning, pues contactamos varios países. Uno era un centro francés, entonces cuando dijeron, pues en un futuro vamos a hacer Erasmus, y cuando nos dimos cuenta que era de la Guayana francesa, entonces decimos, ahí no podemos ir de viaje, pues sin viaje a la Guayana francesa, eso es imposible. Entonces tuvimos que cortar, no podemos hacer eTwinning, pero con menos no, porque un viaje ahí a Guayana puede ir con un alumno, no puede ir con otra gente, ¿no? Cuando ya dijeron, sí, pero soy de Guayana, bueno, entonces no. Vamos, pasamos página. No, nos quedamos online. Y continuamos con nuestro bagaje cultural y cultural turístico. y deportivo. También. Que yo recuerdo... De Marsella, ¿no? Efectivamente, yo quiero hablar un poco de los viajes que hacíamos a la nieve a esquiar. Yo recuerdo que trabajé en Andalucía, trabajé en la Comunidad Valenciana, y allí en la Comunidad Valenciana sí había más costumbre de sacar los viajes a esquiar que aquí en Murcia. Y allí yo lo hice en el Pilar de Horadada durante todos los años que estuve. Entonces, al llegar aquí a Torre Pacheco, me planteé el viaje a la nieve. Porque en principio la nieve aquí en Murcia es difícil encontrar. Sí, pero bueno, yo creo que los primeros años fueron más fácil para mí encontrar la colaboración tanto del profesorado como de los padres para que le permitieran venir. Aparte había un conflicto. Y el conflicto era que a veces no es que se solaparan el viaje de estudio con el viaje a la nieve, pero sí había yo qué sé, ciertos intereses económicamente. Los padres no podían. Pero por eso te estoy diciendo que al principio, los primeros años, Paqui y Eusebio vinieron conmigo bastantes años, yo lo recuerdo que fue muy gratificante. De manera que muchos de esos chicos y chicas que estuvieron con nosotros han continuado yendo durante el invierno o en vacaciones o cuando han tenido la oportunidad a esquiar, no a Marsella o a Andorra, pero sí a Sierra Nevada, a Valdecaray. Hay gente que se habrá aficionado al esquí gracias a... Mucha gente que se aficionó al esquí. A ver, es que cuando yo fui la primera vez, porque Juan Antonio me dijo que si colaboraba con él, porque también era una mujer, iban dos hombres y era bueno que fuese una mujer, íbamos Eusebio, Juan Antonio y yo. Pues había un chico, que no me acuerdo cómo se llamaba, que era de primero o segundo bachillerato, que sabía esquiar muchísimo, porque se había ido ya 2 o 3 años él, y ese hacía como de profesor. Ese hacía como de monitor. Sabía esquiar, pero muy bien. Y claro, es que aquello era estupendo, porque no solo aprendían a esquiar más o menos, unos más, otros menos. Era cuando ellos veían el Pirineo, es que se les abrían los ojos, los paisajes, sí. La forma de estar allí, que no podían salir del hotel. Es que era esquiar y al hotel.
salvo las ocasiones que teníamos que ir a Puigcerdá porque había algún alumno o cogíamos a varios que estaban o resfriados o con algo de fiebre y entonces bajábamos con el coche o con un taxi, íbamos a Puigcerdá al centro médico, allí les hacíamos una revisión, sí, un chequeo y enseguida... No, vamos a ver, lo que yo recuerdo que un director mío de otro centro me dijo una vez, dice, mira, cuando salgas de viaje de estudio o de viaje de cualquier tipo, tienes que cuidar a los chavales con mucha más conciencia que si fueran tus hijos. Claro. Y con mucho más cuidado. ¿Por qué? Porque luego las responsabilidades que se derivan de eso son grandes. Entonces, tanto Paqui como Eusebio como yo hemos hecho guardias impenitentes hasta las tantas de la madrugada, que te lo diga Paqui, si no, en un pasillo. haciendo pasillo hasta las tantas de la madrugada, con lo cual nosotros necesitábamos un descanso al día siguiente, por lo menos 10-15 minutos, porque íbamos cansados de verdad, y supongo que sigue siendo la tónica. El hecho de que el alumno que sale de viaje de estudio, lo sabes tú, la noche es para disfrutarla, no es para dormir. Va a pasar pues aquí ocurría lo mismo. Claro. El viaje de estudio, imagino que ahora sea igual, era para pasarlo bien, es decir, lo que no podías hacer aquí porque estaba en casa de tus padres, porque estaba más vigilado, aprovechaba la semana del viaje de estudio para decir, pues salgo por las noches, te liberabas, bebo, salgo con los amigos, no me está controlando nadie. Claro. No hacía nada malo, simplemente era disfrutar del día y de la noche. Y de la libertad y el profesor, lógicamente, los 2-3 profesores que iban en el viaje de estudio, pues lógicamente tenían que controlar 60-70 alumnos. Claro. A ver, el salir de viaje de estudios como profesor, a ver, es un trabajo doble o triple que quedarte, ¿eh? Claro. Porque aparte de la responsabilidad que tienes con ellos, es eso, que por las noches, si ellos tienen la idea de, como tú has dicho, Javier, hacer fuera lo que no podían hacer aquí. Claro. Y tu misión es que no lo hagan. Claro. Con lo cual, tú en tu casa te puedes acostar a las 11 de la noche, pero allí no. Allí está hasta las 3 o las 4 de la mañana, pasillo para arriba, pasillo para abajo, y luego si pasa algo, desde luego te llaman a ti. Claro. En el hotel. Eres el responsable. Entonces, eso hace que muchos centros no hagan viaje. Los profesores no quieren salir de viaje. Es difícil encontrar en muchos centros profesores, ni intercambio, ni nada, porque es más cómodo quedarte y estar en tu clase y dar tu clase. Claro. Es más cómodo. Porque lo otro es una responsabilidad, un trabajo evitas previo. Evitas complicaciones si te quedas en tu clase dando... Claro, pero tú imagínate un instituto sin viaje de estudio. Los críos no se lo merecen, se merecen su viaje de estudio, se merecen su salida. Y no que se la merezcan, sino que forma parte de las actividades de enseñanza y aprendizaje. Entonces, para el alumno es como el colofón final de curso, pero que al final quien lo organiza, quien lo prepara, que es el docente o el centro de estudios, no es un viaje más, sino es una actividad grupal entre los alumnos. Claro. Donde estás haciendo actividades diferentes a las que puedes realizar dentro del centro de estudio. Sí. Pero es verdad que es un sacrificio y una responsabilidad enorme para los docentes que se van, que eso ni está pagado ni vamos. Sí, el fin último del viaje de estudio es el enriquecimiento cultural del alumno, es decir, las visitas, todo lo que se prepara, porque el viaje de estudio no se hace así, es decir, vamos a un lugar y ya está. Tiene una programación que hay que seguir y llevar a cabo. Es decir, como al museo, exacto. Ir al museo, visitar esto, hacer lo otro, y no solamente irnos de discoteca por la noche. Que también. Pero es verdad que hay que hacer actividades culturales y en grupo. Y hacer las cosas en grupo y saber lo que es trabajar todos a una, todo en el mismo sentido. Sí, claro. Y eso no es fácil muchas veces de hacer. Y luego cuando en España, medio, pero cuando tienes que ir fuera, si pasa algo, ahora es peor. Porque recuerdo en una ocasión una alumna que se perdió el DNI y el pasaporte. Y entonces pues, tuvimos que, en un sábado, llamar al consulado español ahí en Praga porque teníamos que ir a Budapest y como no estaba aún dentro de Europa en la bodeguilla, pues pueden pedir el pasaporte y quedarse fuera. Claro. Tuviste que mover y rápido.
con la cónsul de guardia, porque por lo menos España era el único consulado que tenía cónsul de guardia. Menos mal, si no, Los demás cerraba sábado y domingo. todo fin de semana allí. Y quedó con nosotros en un Kentucky Fried Chicken. Me acuerdo, porque tuvimos que irnos en el metro, en Praga, que nadie hablaba checo, viendo todas las paradas, a ver dónde estaba el Kentucky Fried. Y allí nos hizo un papel a mano con el sello, venga, salvoconducto. ¿Eso qué año fue ya? Eso fue... En 2015. Ah, 2015. A ver, yo creo que en todos los viajes siempre hay anécdotas. Siempre hay anécdotas. Sí, yo me acuerdo también un intercambio de esto de inmersión lingüística. No fue un intercambio, era una inmersión lingüística en Dublín, que fui yo con ellos y un profesor que también era de matemáticas en ese momento y ahora no está. Bueno, el caso es que había uno que iba con muletas. Vaya. Pero quería irse, bueno, pues se fue con sus muletas. Y claro, cada uno estaba en una familia y tenían que ir, que estaban en las afueras de Dublín y tenían que ir a Dublín en metro, no, en autobús. Y la familia le habían dicho, pues te sube aquí y te baja aquí. Y pues no, se fue a otro sitio. Se le pasó la parada y se fue a otro sitio y se bajó. Y entonces llama. Oye, que yo estoy aquí, no sé dónde estoy, con su muleta. Con la muleta. Y yo no sé qué hace aquí yo, ¿pero qué ves? Claro, no llevaba móvil ni localización ni nada de eso. Él no llevaba nada. Y entonces, o sea, llevábamos los móviles, pero los móviles para hablar nada más. Y entonces, pues veo no sé qué, digo, pregúntale a alguien que dónde estás, que te diga dónde estás. Y entonces busca rápidamente qué autobús tienes que coger. Busca, ya no sabía si dejar a los otros irte, ir a buscarlo, decirle que viniera. Entonces son situaciones que luego se resuelven porque, claro, las personas que vayan tienen que ser un poco desliar, como digo yo, tienen que desliar. Y esta anécdota, el crío decía, yo con mis muletas fue el que más andé, decía yo, y luego vino y cuando lo vimos bajar, era como, Dios mío, vamos a tocar las campanas. Sí, porque ha vuelto. Ha vuelto. Sí, la verdad que sí, como anécdota y como circunstancia e incidencia, porque en la nieve, ¿qué te puedes encontrar? Pues un accidente, porque es un medio, si no salvaje, si está todo muy medido, pero nuestros alumnos son novatos, eran nuevos. Sí. Con lo cual, los primeros días los monitores decían, no debéis hacer el loco, no debéis ir por las pistas que son superiores a vuestro nivel, porque podéis tener accidentes. ¿Qué hacían? Pues todo lo contrario. Por la mañana habían dado la primera clase con los monitores pues, de iniciación, pero por la tarde estaban en pistas rojas. En pistas rojas, donde la dificultad es mucho más peligrosa. De hecho, pues hemos tenido 15 de muñecas, 15 de rodillas, hemos tenido no pocos problemas. Una vez que se tuvo que venir una, ¿no? En un taxi. Porque se hizo una 15. Tuvimos que al pobre tuvo una fiebre tremenda, y era angina. Y tuvimos que parar en Valencia. Eusebio y yo cogimos un taxi, fuimos al médico a llevarlo a mitad de la vuelta, porque tenía una fiebre altísima. Y no se le bajaba, total que le inyectaron algo, se calmó. Y Eusebio vino con el chico ese en taxi hasta Torre Pacheco. Llegó a Torre Pacheco en taxi. Sí. Y una circunstancia, a mí ya me resulta curioso, pero me enfadé mucho. Con un alumno que en su día, en Marsella, no sé si era la segunda o la tercera planta, cogió un extintor y ¿qué dijo? A ver cómo funciona esto. Vació el extintor. ¿Qué ocurrió? Toda la planta fue desalojada del hotel. Claro. Y yo digo, ¿qué hago? Llamo a su padre para que se lo lleve. ¿Qué hago?
como dice Paqui, o resolver el problema o lo matas. La verdad que... No, pero vamos, detalles de circunstancias que son al final anécdotas que solo hacen enriquecer más o menos el desarrollo de todos los viajes que hemos tenido. Son anécdotas o pequeñas gamberradas que se hacían, pero es verdad que ahora lo cuentas como una anécdota, pero en aquel momento estás en un país extranjero que no sabes o no conoces bien las leyes, que no sabes cuáles son las costumbres, que no sabes lo que puede pasar. Quien lo hacíamos o los estudiantes que iban en ese momento, o incluso ahora que lo harán también, no son conscientes de la gravedad que puede tener una actuación de eso. No el accidente, porque un accidente esquiando lo puedes tener, pero vaciar un extintor que se ha dado en ese caso y en más de una ocasión se ha dado. Bueno, y si la ley ahí o el hotel no sabes cómo te puede culpar o cómo te puede... Es más permisivo. Efectivamente. Claro. Es que no sabes puedes llamar a la policía y detenerte y entonces tú te ves en el brete de ocuparte del chaval porque eres tú el responsable, en ese caso. Y puedes conocer el idioma o no conocerlo y a ver qué haces. Y cómo explica a los padres. Cierto. Es complicado. Claro, porque también cuando pasan cosas fuera, cosas que aquí son insignificantes, pues te pasan fuera y entonces se magnifican porque no sabes. Es peor, pues hay varios médicos para todo. Luego, por ejemplo, acuérdate con la anécdota cuando pusimos aquí en marcha lo de la liga de pádel. ¿Cuánto duró? Vamos a ver. Estás entrando en un terreno peligroso porque el profesorado... Sí, pero ¿por qué? Porque éramos gente preparada y no preparada que nos dedicamos a un deporte que en principio es algo agresivo, como es el pádel, porque el pádel o estás preparado o puedes tener ciertos problemas como tuvieron nuestro amigo Pepe, varios de nosotros. Claro, te rompías, pues yo qué sé, o tenías roturas fibrilares o tenías agonía 15. En los primeros días que entrábamos allí, pues eso duró nada, visto y no visto. El pádel o estás físicamente fuerte o parece que no, pero es agresivo. Sí, la pista de pádel, pese a lo que creamos, es una pista que parece blanda, pero es mucho más agresiva que la de tenis, que la tierra batida. Claro. La tierra batida es más agradecida, no tienes tantos problemas articulares, pero la pista de pádel, que nos lo diga nuestro amigo Pepe y Gregorio y compañía, ahí hay problemas de lesiones, tienes problemas. Sí, equiparándolos como el fútbol y el fútbol sala, es decir, la pista es muy diferente. Y entonces... Tú sabes que la articulación, el impacto rápido, claro, y no es lo mismo pisar en blando que en duro. Claro. Duró una semana. Y luego también, volviendo a lo que comentaba antes Javier, y también Paqui, ya el que hayan disminuido las horas de viaje hace que sean más interesantes. Porque antes yo me acuerdo, aquellos primeros viajes o viajes de estudio en mi época, que era a Francia o era cuando iba a Italia, eran más de 24 horas de autobús, y era cuando fumaba la gente en autobús y cuando bajaba parecía gorila en la niebla, porque no veían nada, pero la gente fumando ahí, digo, eso es imposible, era de miedo, porque los que no fumábamos tenías que tragarte ahí una humareda, era de miedo. Eso es verdad. No, eso es verdad. Sí, pero es que cuando es paraba verdad. en Nimes, ahí iba con un pulmón ya negro. Y el autobús con aseo. Sí, y tanto, ahí un viaje... Y hora, y no es como ahora, que cada conductores tienen que parar cada 3 horas, cambiar tacura. Antes estaba igual. Viaje, al tirón, y cuando paraba iban vejigas ya casi a punto de reventar. Claro, ahora hacer viajes de vuelos de 2 horas, está en Praga o está en Roma. Ahora es verdad que yo me monté en un avión la primera vez cuando iba de viaje de novio, que tenía 28 años, y ellos ahora con 12 o 13 ya se han montado en avión, si te descuidas, varias veces. Claro. Sí. Es totalmente diferente. Pero también hay muchas anécdotas de cuando los alumnos extranjeros vienen aquí, porque ellos, sobre todo si son mayores, yo me acuerdo de los alemanes, yo he tenido 2 alemanas en mi casa, no 3, y ellos vienen, claro, porque ellos con 16 años son como independientes. Allí son como personas independientes y adultas. Pero llegan a la familia y claro, aquí somos más de familia y más, bueno, por lo menos en mi casa, de lunes a viernes no se sale. Y ellos vienen con la idea de que van a salir todas las noches, que van a estar aquí y ese choque cultural
también enriquecedor, ¿sabes? De poner y entender que cuando vienes aquí te integras y te integras en todos los sentidos, para lo bueno y para lo malo. Y cuando ellos van allí, pues también se integran. Es decir, a lo mejor con 16 años hacen lo que les da la gana, porque allí, si se quieren ir al bar a ver el partido, se van, o si, no sé. Que lo bueno del intercambio es eso, no que tú lleves tu forma de vivir donde vas, sino que te tienes Sí. que adaptar y acostumbrar y aprender a cómo se vive en ese país. Las comidas, sobre Todo, todo, claro. las comidas. Bueno, ¿te Las acuerdas de las tradiciones. sopas de Rumanía? ¡Ay, qué buenas! ¡Ay, qué cosa Sí, más pero buena! vamos a ver, pero las nuevas generaciones tienen mucho más problemas de alimentación que nosotros, porque Sí. ellos los productos enlatados, los productos precocinados, todo eso lo llevan muy Sí, bien. sí. Pero ahora, bien, cuando en Rumanía tienes que adaptarte a un plato de goulash, cuchara, todo eso. a un goulash, a un plato, a la chiova, me parece que se llama chiova o algo así, a la sopa o a los trocitos de carne, aquellos que comíamos, que eran parecidos a las salchichas a la parrilla. Los chavales comían, pero tenían más problemas. Nosotros, en realidad, como teníamos que ir a un restaurante, pues probábamos la comida tradicional allí. Pero yo lo veo en mi casa y lo veo en mis sobrinos, las dificultades que tienen para adaptarse a una cocina normal, a una cocina. Pues imagínate, si en tu casa tienen ciertos problemas, fuera cuando le planteen un plato de cuchara que se tienen que comer, pues Pero pero esto es nuestro y los de fuera. sí, Porque sí, sí. cuando el Comenium, Sí. cuando fuimos a ver Cartagena y todos los sitios históricos, con espacio en barca y tal, luego fuimos al puerto deportivo desde Santa Lucía como algo, y comían allí un pescado frito y tal. Caramba. Pues excepto los portugueses y nosotros, y los griegos, los austríacos y los italianos, cuando vieron el chanquete y decían que eran gusanos, eso no les gustaba. Y dicen, pues esto es un, Sí, un sí, manjar. sí, sí. ¿No? Por eso te digo, O las la hueva de dificultades que letón a la hay, plancha, sí, sí. cuando hicimos lo que eran, eso no se puede. Donde fuera es lo que viene. Sí, sí. ¿no? ¿No? Claro. Son diferentes tradiciones y lo que para nosotros es tipo manjar, para ellos era Son otras costumbres, tienen otra forma de alimentarse y al final, igual que a chanquete, nosotros nos lógico, cuesta trabajo Sí, la pero es comida bueno, asiática, por ejemplo. Claro. ya, pero no es bueno estamos la acostumbrados. innovación, que tú vas a un sitio y te puede gustar más o menos, pero pruébalo por lo Pruébalo, menos. claro, no, claro, no lo sí, rechaces sí. de primera porque si no... Lo enriquecedor es Claro. probarlo, todo lo que sea de la zona. Pero sí, al final, pues sí que hay, pues eso, un intercambio cultural, incluso también, pues, Gastronómico. gastronómico y de tradiciones. De ahí porque nuestro programa. El Claro que programa sí, que sí, nosotros sí. preparamos era sobre eso, sobre la comida tradicional y sobre la comida sana, el comer sano. De hecho, se hicieron talleres en donde, pues, yo recuerdo que Eran había... comidas típicas. Sí. Y había una serie de PowerPoint en donde cada uno, o por grupos, no lo recuerdo exactamente cómo era, se presentaba pues lo que había hecho Un cada plato. alumno. Lo hicimos ahí en el salón. Sí, bueno, Es que tengo hicimos varias ideas vagas cosas. sobre eso. No, es Hicimos que vinieron los padres. A ver, ahí Dejaron pedimos la comida. colaboración de los padres. Y los padres y las madres hicieron como un mercadillo. Un mercadillo, sí. pusieron varios Por los puestos soportales, me acuerdo. de con aquí. productos típicos de aquí. Unos trajeron, me acuerdo que unas madres prepararon michirones, otros prepararon pues frutos, era el otoño, era pues granadas, nueces, no sé qué. Y entonces pasamos, claro, porque el objetivo también era que no solo los alumnos que viajaban, sino todos los alumnos del centro aprendieran de ese proyecto. Y entonces los padres y las madres, básicamente eran madres, creo que no había ningún padre, pues prepararon aquello que estuvo muy bien, y salieron los críos, ¿te acuerdas? Los compañeros los sacaban, los de primero A, daban la vuelta, comían un poquito, se metían, los de primero B, y aquello pues fue un éxito, ¿te acuerdas? Para promocionar la comida saludable y la comida tradicional de España aquí.
Y luego hicimos muchas actividades porque también un muñeco, cuando vinieron ellos, bueno, también, ¿te acuerdas que a raíz de ese proyecto estuvo viniendo aquí una rumana que le pagaba el Ministerio rumano. instituto, el Ah, ministerio sí, rumano sí, un curso de rumano. y daba un ¿Cómo curso se de llamaba? rumano por las tardes. No, bueno, no, pero, Sí, sí, en la biblioteca del pero, centro. pero sí, sigue ahora, pero Tengo ese yo todavía algún en el libro de Pilar, rumano. En el Pilar y San Pedro, pero aquí ya no viene. No, aquí no. Aquí estuvo viniendo 3 o 4 años. Lo que Sí. pasa es que ya después los alumnos dejaron de venir, había muy poquitos alumnos y ya no. Tenía 4 o 5 alumnos. No, pero ya fue no. una iniciativa interesante y que se mantuvo un Pero tiempo, fue a ¿eh? raíz de aquel proyecto, Sí, sí, sí. porque uno de los objetivos era acercar el idioma rumano a los españoles y allí acercar el español a los rumanos. Y entonces allí dieron clases de español y aquí bueno, esta muchacha dio clase de rumano y lo pagaba el Instituto Rumano, Sí, Sí. sí, sí, sí. Instituto de Era tipo Cultura Cervantes. Rumano o algo así. Que era tipo Sí, Instituto Cervantes, pero pues nada, pues por eso ha sido poner este título, que es Proyectos más allá del centro educativo, porque para no estar ceñido a las 4 paredes, sino que son proyectos que abren el centro, tanto en España como fuera de ella. Pues bueno, pues ya hemos llegado al fin de esta edición. Muchas gracias por vuestra compañía, por vuestra anécdota. A ti por invitarnos. Hombre, Siempre a ti. Para mí siempre un placer. Gracias a Para mí vosotros. también. Me ha gustado venir aquí de nuevo al centro. Pues buenas tardes a todos. Recordad, mi hijo atento. muchas gracias, Pedro, por esta iniciativa que tienes. Bueno, gracias. Y es sobre todo pues, como un homenaje a este 50 aniversario en el que vemos pues, la educación del centro o el trabajo del centro desde diferentes ópticas. Sí, la evolución que ha Sí, tenido. sí. La evolución y Muy el bonito. crecimiento. Porque crecimiento, porque cuando veníamos a este instituto veníamos poca gente y ha ido creciendo, vamos, exponencialmente. Este año hay 940 alumnos ya, Fíjate. que no son pocos, No, hombre. y 93 profesores. Por la próxima tertulia será ya, se me cae el micrófono y todo. Se ve que sabe la hora y se quiere ir. Pues la próxima será justo a finales de marzo, que como coincidirá con Semana Santa, ¿no? Pues ya será, pues, cuando queréis vosotros, si no después del bando de la huerta, para que no coincida, ¿no? Si queréis. Pues esa temática, que mi idea es hacerla sobre espacios del arte, esas jornadas, ¿no? Culturales y artísticas que este año, en el 50 aniversario, cumplen 20 años ya. Pues comenzaron cuando empecé aquí, en 2006-2007, y ya este año son 20 ediciones ya, que sí, de pronto. Entonces tenemos pues gente entonces cuando empezó aquel año, como son Paco Riquelme, que ahora es director del CEA Mar Menor, como es Jorge Tapia, que entonces era profesor de dibujo y catedrático después de dibujo de aquí. Entonces, pues, para hablar de ese primer año y cómo ha ido evolucionando.